Profesor Ceballos, usted que es economista, me gustaría que nos explicase cómo influye y en qué medida, en qué porcentaje, la investigación, el desarrollo, la innovación en el desarrollo de una sociedad. ¿Y cuál es el valor, por ejemplo, que la inteligencia agrega a las empresas, a las industrias, a ser posible poniéndonos ejemplos, ¿no? Sí. Lo digo porque es que todo el mundo habla de esto, y vamos a hacer, pero miren, no se ha hecho. Y si en vez de cogernos esta crisis con solo General Motors y 4 más, nos coge con 600 empresas, de 12, de 18, de 53, de 9, pero de esas empresas que inventan y que venden en el mundo entero porque lo que producen es absolutamente competitivo, desde luego la crisis nos tocaría muy de pasada. No es el caso, ¿verdad? Volvemos a estar donde estábamos. Buenas noches, televidentes, y buenas noches, doctor Herrera, y gracias por esta otra ocasión. Hay cosas que nosotros, los economistas, casi podríamos decir que no podemos valorar, en el sentido de que sí que sabemos valorar algunas cosas, como puede ser, por ejemplo, la labor de un médico o la labor de una enfermera, cuando salva la vida, pues es difícil de cuantificar en términos monetarios. La investigación, en cierta medida también, pues podría ir por allí también. Le explico. Tenemos aquí en España un médico muy famoso que estuvo en Estados Unidos, que está encargado de la lucha contra el cáncer. Doctor Barbací. Sí, doctor Barbací, exactamente, doctor Barbací. Pues ese señor, pues su investigación, es una investigación de fondo, pues puede traer, pues como resultado, pues un cambio rotundo en la vida de las personas y sus posibilidades de seguir subsistiendo, pues muchos más años, ¿no? Es decir, salvaría muchísimas vidas. ¿Cuánto aportaría esto en términos de valor añadido de Producto Interior Bruto cada persona que se ha salvado, que se pueda salvar como consecuencia de ese avance técnico, ese avance científico en este caso? Pues es difícil de cuantificar. Cuando la ciencia progresa y cuando, bueno, pues eso se traslada al tejido productivo, el valor añadido que se generan pues puede llevar a una economía pues a pasar de su desarrollo al desarrollo. Hombre. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar esto? Pues podemos decir que, bueno, pues este valor añadido que se genera, que además se multiplica en la economía, es decir, no es una cosa que, bueno, pues yo voy a crear este producto farmacéutico y con este producto farmacéutico, bueno, pues tengo unas utilidades, unos beneficios de tal, de X cantidad. Pero esto tiene repercusiones añadidas, es decir, una multiplicación de los efectos añadidos. Todo lo que podamos hacer, por ejemplo, en términos de investigación para, imaginaros, a ver, un nuevo frigorífico, unos nuevos automóviles que se conduzcan pues a biodiesel o de hidrógeno, pues todo esto, claro, es decir, tiene un impacto económico sumamente importante. Por ejemplo, si nosotros, nuestro parque automotor, en vez de estar utilizando pues el petróleo, se dedicaran pues a otras fuentes de energía, evidentemente el ahorro que significaría para la economía, esto sí que podría ser cuantificable, sería muchísimo, bueno, sería muy importante en términos de los problemas que nosotros tenemos actualmente en la balanza de pagos. Es decir, reducirían probablemente en más de un 30% la contabilidad de la balanza de pagos. ¿De automóviles de esos a los hindúes y a los chinos? Pues eso le digo. Es decir, a eso me refiero. Si encima tenemos eso. Claro, lo que pasa es que para eso tenemos que tener una tecnología y desarrollar la propia tecnología en el país. Bueno, pues estamos hablando del valor del conocimiento y de la ciencia y de la investigación. Pero yo no me atrevería a cuantificar con exactitud porque cabeza tenemos, ¿qué es lo que nos falta? Seguramente me quedaría muy corto. Sí, porque, claro, digo, cabeza tenemos, exactamente, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, nos falta, pues aparte de todo esto, que tengamos un capital, tengamos más riesgo, o sea, que tenemos que aprender a arriesgar, que uno pues pueda pues buscarse su propio sustento a través de una empresa, porque vamos a ver, pues aquí hablamos de que el Estado está asumiendo un rol que no le pertenece para este tipo de asuntos, ¿no? Incluso las propias autonomías también lo están haciendo. Y esto tiene naturalmente unas repercusiones importantes, no solamente sobre las actividades económicas, sino también sobre sobre nosotros mismos, ¿no? Porque pasamos a convertirnos, digamos, si el sistema continúa así, llegaremos a convertirnos en la servidumbre del gobierno de turno. Y entonces eso, evidentemente, cualquiera que crea la libertad de mercado, pues evidentemente, y cualquiera que quiera que su país prospere, evidentemente no estará de acuerdo con esta situación. Y estamos hablando de que, bueno, pues la economía cada vez existe más participación de lo público y menos participación del sector privado.
Y es lamentable, ¿no? Porque esto se nota pues, en todos los aspectos de nuestra vida. Y bueno, pues ya sabemos que el sector público, es decir, bueno, las empresas públicas, pues no son del todo eficientes como quisiéramos. ¿Pero por qué? Porque se rigen bajo otra serie de objetivos, no se rigen bajo el objetivo de la empresa privada. Evidentemente, con esto no quiero decir que todo tenga que dejarse a la empresa privada, evidentemente no. Pero pues hay que hacer un esfuerzo por reducir ese tipo de actividad del Estado, es decir, tenemos que ser conscientes de que la única salida a la crisis proviene de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestra capacidad imaginativa. Es decir, pocas cosas se pueden hacer. Entonces yo aquí con esto quiero decir que yo achaco también parte de la responsabilidad al modelo de sociedad en el que estamos viviendo. No, ahí está la crisis moral, que hemos hablado muchas veces. El vale todo con tal de vivir bien. Y resulta que es pan para hoy y hambre para mañana. Si eso no está fundamentado en algo sólido, si nosotros los españoles, para producir algo necesitamos invertir más horas, por lo tanto más salarios, al final el precio es tan alto que no podemos competir con el resto del mundo, por lo tanto no tenemos que comer con patatas. Aparte de toda la excesiva burocracia que se genera, todo eso aumenta los costes. Repertorio de normas que tenemos allí Solo metidos. Abrir una empresa en España cuesta 6 veces más que en Estados Unidos, o que incluso en Alemania, que también es muy reglamentista. 6 veces más. Antes de cobrar tu primera peseta de vender algo, ya tú te has gastado varios millones de pesetas en poner la empresa a funcionar. Solo en papeleos, en permisos, en autorizaciones, en certificaciones, en peritajes, en no sé qué, pues lo digo por experiencia, vamos. Sí. Claro, las distintas autonomías tienen distintos reglamentos. Y para colmo no hay un respeto a un mercado único, con una ley única que rija para todos igual y que por lo tanto garantice que no va a haber competencia desleal, como es el caso de España, donde catalanes y vascos venden lo que les da la gana en cualquier parte de España y no a la inversa, ¿eh? Hoy día mismo tenía la siguiente información, que yo creo que mucha gente la habrá visto, de que la empresa, supuestamente la empresa esta de Decathlon, que se quería instalar en Fraga, tenía todos los permisos, tenía absolutamente todo y se va a la herida. Claro. Es decir, tenían un contrato donde decían, pues aquí hay un límite de meses y si llega a ese término, pues naturalmente nosotros nos vamos. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que los trámites administrativos y burocráticos ha hecho que finalmente, bueno, pues el contrato ya no tenga validez. Y ellos naturalmente pues se han ido a donde le ofrecían mejores condiciones. También no nos traen la base de la OTAN a Zaragoza, se la llevan a Italia. Y eso que garantizaban que iba a venir aquí segurísimo, ¿no? Yo creo que el gobierno autonómico, don Marcelino, presidente, sabe que le aprecio muchísimo, pero caramba, le tengo que recriminar que usted no se plante más, que no se planta nunca, se lo digo siempre, yo no se lo puedo decir a otro presidente, sino a usted, que es mi presidente. No podemos consentir que nos pasen estas cosas, pero es que además hay otras muchas empresas que han salido huyendo. Es que existen muchas trabas burocráticas, vuelvo a decir, el tipo de sociedad que estamos generando es una sociedad, vamos, en donde el Estado interviene en todo, absolutamente en todo, ¿no? Entonces, y las administraciones públicas y bueno, pues los distintas comunidades autónomas, pues están jugando un papel que a veces, bueno, es decir, yo no sé si será positivo, evidentemente, yo no lo creo que será positivo para el futuro, ni tanto de Aragón ni tanto de España. Ese es el problema fundamentalmente. O aquí tenemos que hacer algo, o las cosas se caen por su propio peso. Tenemos que reducir el tamaño del Estado, porque el Estado no puede continuar pues haciendo este tipo de cosas, ¿no? Generando esta trabas administrativas y este tipo de cosas, porque si no es que se nos van a ir las empresas, se nos van a ir a otras comunidades y bueno, y se nos van a ir de España. Deslocalizarse hoy día es más fácil que nunca. Y deslocalizarse significa pues que nos podemos ir a cualquier otro país. Donde los costes sean menores, evidentemente, donde haya menos trabas, y donde las facilidades de impuestos y de todo sean mayores. Eso es lógico y natural, a ver quién es el tonto que no. Evidentemente, los catalanes no son tontos tampoco, y nosotros tenemos la competencia tanto de catalanes como vascos, como siempre decimos, y de otras comunidades también. Y naturalmente, claro, es decir, si a mí me ponen unas condiciones mejores, y fíjese que no tenían ni siquiera el plan de ordenación para poder colocar esa infraestructura que iba a ser de 8.000 metros, parece ser, y ahora va a ser solamente 2.000 y pico metros allí en Lérida. ¿Qué ha ocurrido? Pues yo no sé qué ha ocurrido, pero aquí, de la noche a la mañana, en Lérida, el gobierno de la Generalitat, pues les autorizó y, bueno, les solucionaron todos los problemas.
Y aquí en Aragón, ¿qué estamos haciendo?